este segundo domingo después de Pentecostés. El día de hoy, el Evangelio se encuentra en el texto según San Mateo, el capítulo 9 a partir del versículo 35. Vamos a dar lectura a esta porción. Dice la palabra del Señor: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad, la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rueguen pues al Señor de la mies que... Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos: primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. A estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayan, y en ciudades samaritanos no entren, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo prediquen diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Hasta allí la lectura del Evangelio para este domingo. Es interesante que durante esta semana unos amigos me hacían el comentario: bueno, ahora que los templos están cerrados por el tema del coronavirus, parece que no vas a tener tiempo y no vas a tener tanto. Es muy importante darnos cuenta que curiosamente la mayor cantidad de cosas que hace Jesús no las hace ni en templos, ni en lugares especialmente diseñados como lugares de culto, sino que lo realiza en medio de la gente. Lo realiza en... A partir del texto que hemos leído, quiero hacerles algunos comentarios que hemos estructurado más o menos en estas líneas. En primer lugar, Jesús trabaja. Si nos hemos dado cuenta y recordamos las primeras descripciones que hemos leído en el Evangelio, vemos a un Jesús sumamente activo. Jesús está en permanente movimiento. Dice el texto de Mateo que Jesús recorría las grandes ciudades, las pequeñas aldeas. A Jesús se le ve como con una agenda muy recargada. En algunos momentos está predicando, en otros momentos está enseñando, en otros momentos está sanando y ayudando a la gente más necesitada. Vaya que Jesús tenía cosas que hacer. Lo interesante también en el texto es que el Evangelio según San Mateo vincula todas esas actividades de Jesús con el elemento de la compasión. Es decir, Jesús ve a la gente, se da cuenta de lo que le está pasando y movido por esta compasión decide ayudar a las personas que le rodean. El texto nos dice que tuvo compasión de estas personas porque las veía como ovejas sin pastor. ¿Qué quiere decir esta última expresión? Que estaban como ovejas sin pastor. A veces por la costumbre de nuestros relatos más eclesiales, hemos relacionado demasiado
la idea del pastor solamente como una función eclesial. En el tiempo de Jesús, el pastor es sinónimo, este pastor de ovejas, es sinónimo de los líderes que tiene el pueblo de Israel. Cuando Jesús dice que las ovejas están desamparadas y dispersas porque están como ovejas que no tienen pastor, estaba haciendo una crítica directa al liderazgo que tenía el pueblo de Israel en ese momento. Tanto el liderazgo religioso encarnado por los sacerdotes, los escribas, los fariseos, los miembros del Sanedrín, como también el liderazgo político, es decir, los gobernantes, las autoridades que tenían de alguna manera que ver con la vida cotidiana de la gente. Jesús entonces, podríamos decir, hace un diagnóstico de la situación, señalando que estos gobernantes o estos dirigentes que Israel tiene no son unos buenos dirigentes. Inmediatamente me pongo a pensar entonces en nosotros como comunidad y como iglesia. Muchas veces damos los primeros pasos que da Jesús. Somos capaces de ver la necesidad que nos rodea. Somos capaces incluso hasta de sentir que necesitamos hacer algo frente a esa situación, pero a veces fallamos en el tercer elemento. Incurrimos en los mismos defectos que Jesús cuestionaba de los dirigentes de aquel entonces. No somos capaces de pasar a la acción. ¿Qué hago? ¿Cómo poder ayudar a otras personas? Especialmente en estos momentos en que ahora, por la situación de distanciamiento social, de aislamiento que estamos viviendo, enfrentando o tratando de enfrentar la crisis que produce el avance de esta pandemia, podríamos sentirnos todavía que somos más incapaces de responder a estas preguntas. ¿Qué hacer frente a tanta necesidad? Y a veces hemos dado algunas razones. En algunos casos, por ejemplo, nos sentimos inútiles. Es decir, creemos que lo que nosotros podríamos hacer por alguien no va a dar resultado. No voy a poder ayudar a esta persona. Y entonces nos autolimitamos y no hacemos nada. En otros casos podemos sentirnos impotentes, abrumados. Y es que la necesidad es tan grande que parece difícil que lo que vamos a hacer pueda tener alguna eficacia. No va a cambiar en nada la situación. El que hoy día comparta un plato de comida con una persona que está necesitada, pues, ¿en qué sentido le va a cambiar la vida a esta persona? Y entonces, por impotencia también, detenemos nuestra acción y no hacemos nada. En otros casos podemos sentir que somos inexpertos. Nunca he hecho antes esto. Entonces, ¿cómo voy, por ejemplo, a aconsejar a otra persona? ¿Cómo voy a escuchar los problemas de otros si difícilmente puedo manejar los míos propios? Entonces, por esta otra razón también, por sentirnos inexpertos o incapaces de hacer algo, entonces nos privamos de ayudar a otros. El diagnóstico en el texto del Evangelio que Jesús hace sobre la situación no deja de ser más o menos parecido. En segundo lugar, entonces, les propongo que evaluemos un poco esta opinión, esta evaluación que Jesús hace entre las necesidades y los recursos. El Evangelio lo resume en una frase. Jesús dice: la mies no es una palabra que usemos cotidianamente en el español, podríamos decir la cosecha, ¿no? La cosecha que hay que cosechar es muy amplia, hay mucho que cosechar, pero los obreros, es decir, los peones, los trabajadores, los campesinos que van a cosechar esta cosecha son realmente pocos. Entonces, cuando uno ve los recursos con los que uno cuenta, ¿no?, y el personal que va a entrar a hacer la cosecha, y ve la extensión del campo, uno ya desde el inicio se siente predispuesto a sentir que eso es demasiado para uno.
La distancia que hay entonces, o la desproporción que hay entre las muchas necesidades y los pocos recursos, a veces nos genera quedarnos paralizados. De una manera a veces pesimista terminamos diciendo cosas como, bueno, hay tanto que hacer que mejor no hacemos nada. O a veces creemos que por hacer uso de nuestras fuerzas o de nuestros recursos vamos a quedar desprotegidos al interior de nuestra casa o de nuestra familia, y entonces, ¿cómo voy a poder atender a los míos más cercanos si me empiezo a preocupar de otras personas? ¿Cuál es la solución? No se trata, como muchas veces ocurren, especialmente pensando en este contexto del trabajo pastoral o del trabajo eclesial o del trabajo de ser solidario con las personas, no se trata de que pocos hagan mucho, ¿no? Hasta ahora hemos quizás errado en el blanco, quizás hemos pecado porque hemos administrado nuestras fuerzas y nuestros recursos pensando que quizás pocas personas pues, se pueden encargar de toda la tarea. Lo que se trata más bien es de que muchos, aunque hagan poco, sumando los esfuerzos de todos, vayamos alcanzando las metas que nos hemos propuesto. Yo les quiero hacer pensar en algunas áreas muy concretas desde las que podemos ponernos al servicio de Jesús y los cosechadores que están esperando que se sumen más personas para que el trabajo de cosechar se haga de una manera más justa y más proporcionada. Una primera dimensión es el plano del hacer. De hecho, hay muchas cosas que necesitamos hacer, cosas concretas, cosas materiales, cosas que pueden servir, que pueden ayudar a otras personas que nos rodean, a otras personas incluso que pueden estar muy cerca de nosotros y que están necesitando de que alguien haga algo por ellas. La dimensión del hacer es importante. Pero también otra parte importante es esto que en el texto se expresa por la oración de Jesús. Jesús le pide al Padre que envíe obreros a la cosecha, que envíe obreros para que trabajen en la cosecha. Y es la dimensión del orar. Algunas personas piensan que esta no es una tarea importante. Referirnos al plano espiritual o al plano de lo simbólico es muy importante de cara a las necesidades de las personas. Yo agrupo en esta segunda línea, en este segundo frente del quehacer, por ejemplo, lo primero, lo concreto, orar por una persona. En estas semanas varias personas me piden motivos de oración, me dan sus motivos de oración, y entonces tengo que honrar estos pedidos orando por esas personas, confiando en que Dios va a obrar conforme a su gracia y a su sabiduría. Pero dentro de esta dimensión del orar, de lo simbólico, de lo invisible, está también el escuchar a otros. Cuando escuchamos a otros, sus problemas, sus necesidades, aunque no estemos haciendo algo del hacer material, estamos apoyando a estas personas. Cuando le damos un consejo, cuando les exhortamos por una conducta que es necesario que revisen en la vida, cuando nos acompañamos mutuamente en las situaciones difíciles. Quizás no estamos construyendo una pared, no estamos extendiendo ningún alimento en favor de alguien, pero ustedes no saben en estos momentos en que las personas de nuestro alrededor, muchas veces cansadas por el encierro, entre comillas, en que se encuentran, muchas personas están perdiendo la esperanza, se están cansando, y entonces, como no encuentran dentro de su propio ámbito familiar alguien que les escuche, necesitan que las personas que les rodean, que nos decimos cristianos, que sentimos y que miramos las cosas como las mira Jesús, con una mirada de compasión, pues se pongan solidarios. Olvidarse un momentito de los propios problemas nos va a ayudar a mirarlos y a sobrellevarlos de una manera diferente. Entonces, esta dimensión de lo simbólico, de lo espiritual, del orar, es también importante. Y la tercera dimensión, la dimensión del dar.
A veces no puedes ir, a veces no puedes hacer, pero puedes solidarizarte con otras personas que están trabajando en medio de la cosecha y que necesitan recursos, y recursos también que van en el plano de lo financiero. Estábamos revisando, por ejemplo, la necesidad que tenemos de que los hermanos, los amigos, las amigas que siempre nos siguen, que escuchan estos mensajes, que se sienten alegres y reconfortados porque la Iglesia Cristo Rey llega hasta sus casas, hasta sus hogares, hasta sus familias. Nosotros hemos planteado a través de nuestras líneas en WhatsApp, por ejemplo, la importancia que es de no olvidar de contribuir económicamente con esta iglesia. Hemos ofrecido también una cuenta para que las personas que así sientan en su corazón puedan depositar un dinero, puedan depositar algo para beneficiar a otras personas. Y en ese mismo sentido, les animo a los hermanos y a los amigos que desean dar, quieren colaborar, quieren contribuir, de manera que este mensaje que a veces las personas quieren que llegue a otros, pues esta necesidad pueda ser suplida también con sus ofrendas de amor, con sus donaciones que pueden ustedes hacer a partir de descubrir que a través de esto también ustedes forman parte de la misión de Dios. Terminamos con el tercer punto. Es muy interesante cómo Jesús reconoce primero a cada uno de sus discípulos por nombre y los envía. Esta tercera sección le he llamado "Nosotros también trabajamos". Así como Jesús se ve en la primera parte del Evangelio, que está activo, que está haciendo, que está moviéndose, nosotros también, como creyentes, como iglesia, estamos trabajando. Y qué interesante, qué reconfortante también reconocer que previo a todo el trabajo, el Evangelio nos dice que Jesús nos da la autoridad y nos envía. Dice que a sus apóstoles, a sus 12, antes de darles la comisión para que vayan a hacer, primero les da autoridad y luego los envía. ¿Qué es autoridad? Autoridad es el poder para hacer algo. Es como si nosotros dijéramos, ¿sabes manejar un auto? Sí, pero ¿tienes brevete o licencia? No. Quiere decir, en este caso, puedes hasta saber hacerlo, pero todavía no tienes la autorización. La autoridad no te ha expedido el documento que efectivamente certifica que tú estás listo para hacerte responsable de un vehículo. De la misma manera, el encargo que Dios nos da viene primero con la debida anticipación por un proceso de entrega de autoridad. El Señor mismo nos capacita por medio de su Espíritu para que nosotros podamos hacer bien la misión de Dios. No se trata de grandes acciones, de acciones muy programadas o muy planificadas. Hemos dicho, es la simplicidad del Evangelio. Son cosas muy concretas que están a nuestro alcance. La autoridad, entonces, es esa capacidad divina que obra en nosotros para que nos abramos, para que salgamos de nuestra propia autocontemplación y empecemos a aprender a mirar y a actuar como Jesús hacía. Y en segundo lugar, el envío. Una vez que tenemos la autoridad que viene por la capacidad de Dios, Él nos envía. Este envío tiene que ver con estar comisionados. No estamos en la posición de anunciar las bondades del reino de Dios porque somos unas personas de buena voluntad simplemente. Tenemos un encargo, hemos recibido el encargo, que así como Jesús trabajaba y trabajaba arduamente mientras estaba en su ministerio en este mundo, ahora nosotros somos las manos de Jesús. Somos los pies de Jesús, somos los brazos de Jesús, que vamos realizando la misión que Él mismo realizó cuando estuvo en este mundo. Anunciar su reino,
¿Qué cosa es el reino de Dios? Una pregunta enorme, ¿no? Si la pudiera sintetizar en una cosa muy concreta que nos quede como el gran encargo que Dios nos da a todos los que nos llamamos creyentes en Cristo. El reino de Dios es todo lo bueno que Dios quiere para ti, para tu familia y para el mundo. Todas esas cosas buenas que tienen que ver con el plano de lo material, que tienen que ver con el plano de lo espiritual, que tienen que ver con la dimensión interior, que tienen que ver con el cuidado de tu casa y del medio ambiente. Todo eso bueno, que no se limita a cuestiones religiosas o a cuestiones doctrinales, tiene que ver con la vida misma. Todas esas dimensiones de la vida en las cuales Dios quiere bendecirnos, Dios quiere proveernos, todo eso es el trabajo del anuncio del reino de Dios. Entonces, cuando hacemos las cosas, las debemos hacer con sentido de reino. Si vamos a comprar, si vamos a preparar la comida, si vamos a estudiar, si vamos a hacer las tareas, si vamos a conversar con otras personas, pues lo hacemos desde la perspectiva de comunicar con nuestras palabras y con nuestras acciones todo lo bueno que Dios quiere hacer por la humanidad. El Evangelio termina con una palabra contundente, una palabra que nos compromete y yo espero y confío en el Señor, una palabra que nos desafíe. Así como hemos recibido de gracia, ahora tenemos que aprender a dar de gracia. A veces las personas piensan que el espacio de la comunidad de los creyentes, el espacio de la iglesia, es un espacio solo para recibir. Entonces los mensajes son muy centrados en nosotros mismos. Ámenme, quiéranme, abrácenme, predíquenme, enséñenme, ¿no? Entonces es cierto, cuando llegamos a la familia de la fe, Dios va a proveer las personas, los recursos para que tú empieces a recibir de las bendiciones del Señor. Y lo vas a recibir gratuitamente, lo vas a recibir de todo corazón de las personas que se encuentran ya en esta familia y que te incorporan a esta dimensión de la familia de la fe. Pero así como vamos recibiendo, es igualmente sano que vamos dando. Si hemos recibido algo, pues igualmente lo compartimos con otros, porque el círculo tiene que seguir moviéndose. No podemos detener, no podemos parar y no podemos pensar que si recibimos y seguimos recibiendo y no damos, vamos a terminar en una dimensión saludable. Para nada. Vamos a terminar completamente ahogados en nuestra propia urgencia de recibir y vamos a terminar incluso decepcionados porque nunca nada va a ser suficiente. Si empezamos a abrir nuestros ojos y nuestros oídos espirituales de tal manera que comprendamos el envío y la comisión que Dios nos da, y de eso poquito que hemos aprendido, de eso poquito que hemos recibido o de eso poquito que tenemos, aprender a compartirlos con el resto, pues vamos a ver y vamos a descubrir esto que se llama la economía del reino de Dios, que en la medida que más damos, también igualmente más recibimos. Que la bendición de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre la vida de cada uno de nosotros, nos impulse con todo el ánimo a ser capacitados para actuar la misión de la iglesia y a dar el paso de fe, de abrirnos de todo corazón al servicio de las personas, quizás las personas que están más cerca de nosotros y que en esta temporada de aislamiento social necesitan oír y ver el Evangelio desde cada uno de nosotros y de nosotras. Que el Señor nos bendiga ricamente en esta semana y que tengamos buenos testimonios de ser los misioneros de Dios en este mundo. Amén.